Este martes se entregaron los resultados del Índice Global de Percepción de la Corrupción. Veamos, en el mapa que estamos viendo se pueden ver todos los países del mundo. Mientras más rojo sea su color, mayor es la percepción de corrupción. En caso contrario, su color será más cercano al amarillo. Por ejemplo, el país menos corrupto a nivel mundial, según este estudio, es Dinamarca. ¿Qué pasa con nuestro país? Si bien Chile destaca entre los países de la región durante los últimos años, el indicador ha ido empeorando. Si en 2014 ocupábamos el lugar 21 a nivel global, este año bajamos al lugar 27. De todas formas, ocupamos el lugar número 4 de todo el continente, luego de Canadá, Estados Unidos y Uruguay. Y por lo tanto, el segundo en América Latina. De este lado del mundo, Venezuela es el país que destaca entre los más corruptos. Y queremos conversar con Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente. Gracias, Alberto, por este contacto. Buenas noches. Hola, buenas noches, Álvaro. Gracias a ustedes. ¿Por qué Chile sigue cayendo en este ranking de transparencia? Bueno, lo primero, que en los últimos años ha habido un despertar del fenómeno de la corrupción. Hemos visto que efectivamente en Chile no estábamos y no éramos impermeables, al igual que cualquier país del mundo, a los fenómenos de corrupción, pero lamentablemente, caso tras caso, esto ha sido bastante sistémico y hoy día esta baja, podríamos decir que marca una tendencia que es bastante preocupante. Pero el conocer los casos, por una parte, es bueno. Ahora lo importante es que la reacción, no solamente en la normativa, sino también en la persecución penal, sea efectiva para que podamos revertir esta tendencia y volver a los puestos de avanzada que teníamos hace algunos años. ¿Hay más corrupción o el tema es que ahora se conocen situaciones que antes se ignoraban? No podríamos asegurar que exista más corrupción. Lo que sí es que conocemos más la corrupción, y la corrupción que conocemos efectivamente es bastante impactante y más de la que creíamos. Y eso es importante porque uno podría decir, bueno, es muy bueno conocer la corrupción, sí, sin duda, pero es muy malo tenerla. Y evidentemente hay que atacar el origen. Ojalá no tuviéramos casos de corrupción, por lo cual no se generara esta mayor percepción de corrupción. Ahora, Paco Gate, Milico Gate, Sokimich, Penta, ya son casos que llevan varios años en el ojo público. ¿Hay un efecto retardado en la percepción? Bueno, estas mediciones son de 18 meses anterior, así que alcanzan a tomar todo este tipo de casos, pero también hemos visto que ha empezado a haber una reacción social distinta al fenómeno de la corrupción. Si hace algunos años en las encuestas de opinión pública la corrupción era el problema 12 o 13 del país, hoy día se pone como en el tercer lugar. Y esto significa que también a nivel social estamos siendo más despiertos al fenómeno. Por ejemplo, en las horas de los consultorios, lo que ha pasado en Carabineros, en el día a día también existe una indignación mayor al fenómeno de la corrupción, y eso es bueno, pero por otro lado también hemos visto que la reacción de la justicia lamentablemente ha sido bastante débil ante la expectativa social de castigar a los corruptos como se debe, efectivamente con firmeza, porque los corruptos atentan contra la democracia, no solamente contra el patrimonio estatal. ¿El caso de Carabineros es más grave a nivel de percepción que otros casos? Bueno, sin duda genera un impacto mayor que otros casos debido a que Carabineros era la institución más confiable de la República. Y además porque lo que se ha descubierto en Carabineros es que no solamente teníamos los ingredientes para que ocurriera corrupción, sino que tenemos corrupción efectiva. Y no lo hemos visto solamente en el fraude de Carabineros, sino que uno también puede ver con el caso Huracán, lo que ha pasado también en el caso Catrillanca, que son sistemas de secretismo, sistemas de discrecionalidad que también limitan con la corrupción, que finalmente es aprovecharse del poder propio en beneficio propio en vez del interés general. ¿Agenda anticorrupción, Comisión Engel, han funcionado esas medidas? ¿Han sido efectivas? Sin duda es un avance importante, pero en algunos aspectos tímido. Creemos que falta muchísimo en la persecución de la corrupción. Hemos avanzado muchísimo en transparencia en Chile y los acentos han estado bien puestos ahí. Tenemos regulación del lobby, una ley de transparencia, se están discutiendo nuevas normas de transparencia también, pero hemos avanzado poco en la lucha contra la corrupción más frontal, la lucha contra el crimen organizado, en las poblaciones, la vinculación entre narcotráfico, trata de personas y el sector formal también es algo que falta. Sin duda, hay que destacar que se han aprobado nuevas normas que endurecen las penalidades y la persecución de delitos como el cohecho, y veremos ahora si efectivamente el Ministerio Público puede perseguir estos delitos, probarlos y los tribunales sancionarlos con las nuevas penas que sí son efectivas y que podríamos tener quizás por primera vez a los corruptos en la cárcel. Ante los resultados de este estudio, el gobierno reaccionó mirando el lado lleno del vaso, podríamos decir. Chile no es un país corrupto, dijo la vocera. ¿Es una mirada muy autocomplaciente a su juicio?
Bueno, podríamos decir que es una mirada más bien simplista, porque uno no podría decir que hay países que son corruptos y países que no son corruptos. Hay países, todos los países tienen corrupción, pero tienen distintos tipos de corrupción. En el caso chileno, evidentemente, nosotros no estamos en el caso de una corrupción sistémica. ¿Qué significa esto? Que el Estado de Derecho, nuestra vida social, estuviese completamente atrapada por las bandas de los corruptos, como ocurre en otros países de la región que tú nombrabas, el caso de Venezuela, también el caso de Honduras, Guatemala, el caso de Nicaragua, donde efectivamente toda tu vida social lamentablemente tiene que hacerse con transacciones corruptas. Pero creer que Chile es un país que no tiene corrupción, que está libre de corrupción, es algo que no es positivo, porque efectivamente no es real. Los países tienen corrupción, incluso los que están más altos en este ranking, como Dinamarca, no puntúan 100, sino que 88 puntos, incluso Dinamarca ha tenido escándalos a nivel bancario muy recientemente. Perfecto, Alberto Precht, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Tele 13 Noche. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Álvaro. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos a hacer una